0, 1. Let's get started. Bueno, vamos a comenzar esta edición de La Mala Educación desde Creta. Obviamente dedicándosela a la apertura de los Juegos Olímpicos, que tuvieron dos protagonistas, la ciudad de París como escenario que los redefine a los eventos, a los Juegos Olímpicos, como eventos circunscritos a una multimillonaria industria de regeneración urbana y a la gentrificación. Este fue el caso de Río, Londres, etc. Y en París, si se construyó, la cuestión no fue puesta en evidencia, sino que se usó lo que se tenía, que obviamente es ni más ni menos que la ciudad más linda del mundo. Por eso la apertura de los Juegos Olímpicos transformó al Sena en el medio, digamos, en una especie de anillo. Dice, el anillo tradicional en torno del campo en el estadio, donde corren los atletas. El Sena fue eso. Y los diferentes puentes fueron usados como apéndices temáticos que redefinieron cierta simbología de una nueva Francia. Y esta nueva Francia tiene dos caras. Una que se remonta al siglo XIX y viene herida por su pasado de impotencia colonial tras la derrota de Napoleón y el auge del imperio inglés en tiempos victorianos, por un lado, es decir, tiene que ver con el colonialismo, y acá Argentina está. Y por otro lado, otra herida que se remonta a la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con su colaboracionismo y mira a Occidente y a Estados Unidos, tratando de plantear terceras vías inteligentes. En este caso, el proyecto de Macron se hace cuerpo en la apertura de los Juegos Olímpicos y desafía desde dentro del neoliberalismo al giro neoconservador cristiano que amenaza una vuelta en Europa o en América hacia una ultraderecha cristianizante, anti-islamista. En eso, Francia emerge como paradigma de cierto anticlericalismo que viene con un gran nivel de violencia, porque tiene que ver con una égalité, fraternité, liberté, que asume el backlash del imperialismo del siglo XIX como inmigración, pero bajo la condición de la asimilación a los valores franceses occidentales. Es como si los Juegos hubieran puesto en evidencia las inseguridades de Francia, usando los mejores recursos que tiene a su disposición, basados en el refinamiento, la moda, el multiculturalismo, pero sin poder ocultar su profunda inseguridad y yo diría hasta resentimiento nacional. Primero, respecto de su relación con las colonias, que fue siempre violenta y frágil. Repito, debemos tener en cuenta que tras la derrota de Napoleón, en el principio del siglo XIX, Francia pierde la gran mayoría de sus colonias. Es decir, Francia no es una potencia colonial exitosa. Y su sentido de masculinidad imperial queda mortalmente comprometido. Luego, con De Gaulle y Mitterrand, tratan de compensar la pérdida con el mantenimiento del proyecto de la francofonía, ¿no? Es decir, el proyecto francófono, como desafío al mundo anglo. Pero con la globalización de la década del 90, esto fracasa estrepitosamente y en la recepción a los mandatarios extranjeros, el idioma de Macron se escucha, es el inglés. Y ni lo oculta. Esta reinterpretación del legado napoleónico está plagada de símbolos y ocurre mientras en Inglaterra Trafalgar Square era tomada por grupos, estos antes de ayer, de ultraderecha. A pesar de la elección del Partido Laborista, que tiene más que ver con cuestiones económicas que con cuestiones simbólicas, el Brexit parece haber sido un preludio de una Europa que se aísla, se cierra a la inmigración
con una pirámide demográfica regresiva y una sociedad envejeciendo, lo que hace al proyecto realmente imposible, ya que sin inmigración Europa muere y con inmigración se vuelve árabe, con lo cual es como si hubiera un regreso a la época de las cruzadas, pero sin el honor de los caballeros y el amor cortés, y con flujos financieros que polarizan la riqueza y ponen al continente virtualmente al borde de la guerra civil. La novedad del caso es que todo esto ocurre bajo una pátina que trata de mantener la apariencia de la integridad ética, o mejor dicho, de la superioridad ética de Occidente, algo que de algún modo ha sido absorbido como un privilegio de clase de aquellos que ostentan el poder económico. Pero de dónde aparece la interna argentina con la vicepresidente, yo ni el nombre sé, pero digamos, que desde la presidencia del Senado, ¿no?, comienza a sacar sus colmillos y aparece como un espectro fantasmal, pero muy real, que vuelve desde la década del 70 con intenciones nacionalistas, a poner el dedo en la llaga francesa, reinstalar el indulto menemista, y los hinchas argentinos con su cantito dejan en evidencia algo que marca la apertura de los juegos. Y es un intento desesperado de ser la cabeza de Europa, el intento de Francia, en una alianza franco-norteamericana que llama la atención de un equipo francés compuesto solo por extranjeros. Es decir, los argentinos vinieron a decir justo lo que no se podía decir. Los cantos racistas, por lo que la Federación Francesa denunció a la selección argentina. Pero vayamos a la presentación, porque el tema de hoy es la apertura, no la actitud argentina, sino la apertura de los Juegos Olímpicos. Pero vayamos a la presentación. Si un adjetivo puede calificarla, es posmoderna, un pastiche. La lluvia, la dispersión del público en los diferentes puntos de la ciudad en torno de la Ile de la Cité, para pasar de ese público pedestre que estaba mirando sobre el Sena a la plataforma de dignatarios e invitados especiales colocados en una platea techada en el Trocadero, dando las espaldas al Museo del Hombre, que es el museo de la colonización francesa, mirando hacia el punto perspectival, que es el primer piso de la Torre Eiffel, como símbolo de la modernidad liderada por Francia tras el fracaso del proyecto colonial. Si el punto de partida fue Lady Gaga, Bonsoir, bienvenue à Paris. maravillosamente maquillada y transformada en una referencia no solo al Moulin Rouge y al Gran Guignol, sino al maquillaje y a la moda, ¿no?, como industrias francesas. El paréntesis se cierra con Céline Dion, que emerge como un fantasma de blanco Swarovski en el medio de la lluvia. Lo fantasmático de Céline Dion se da por contraste a los reportes de las últimas semanas, que la mostraban en el peor de los estados posibles, con su enfermedad degenerativa que le impide mantenerse, o le impedía mantenerse parada. Esto yo no lo tenía claro. Sin seguir demasiado el tema y limitándome a la cuestión visual, esta información fragmentaria que siempre nos da YouTube, yo tenía la impresión de que se estaba muriendo la mujer esta. Por lo cual, su regreso en gloria en el centro del mundo del siglo XIX, en la Torre Eiffel, después de 4 años de tratamiento, emocionó sin realmente saber uno por qué se estaba emocionando. Sin embargo,
En el contexto del COVID, su presencia resulta espectral. Puede decirse que ese fantasma de Celine Dion, que en sí mismo es la encarnación del proyecto de Macron, en tanto y en cuanto ella no es francesa, sino canadiense, quebecois, de Quebec, francófona, y comienza su carrera en francés, para luego abandonarla y transformarla, obviamente tras el hit de la canción de Titanic, en uno de los más claros ejemplos de abandono del proyecto de la francofonía. Pronto cuando Macron aparece, cuando aparece Lady Gaga anunciando el comienzo en francés, Bienvenue à Paris, en las escaleras del Pont Alexandre, como si fueran las escaleras de descenso al metro de París, uno ve el final del siglo XIX y XX francés con un mensaje nostálgico, pero resignado. Y eso es exactamente lo que es Macron. Macron es un paquete muy prolijo de esa resignación de la nostalgia francés por un pasado que no vuelve y un intento de, desde esa nostalgia, colocarse del lado de, digamos, Occidente, Europa y liderarlo. Por todo había comenzado, unas horas antes en el Palacio del Elíseo, en el Faubourg Saint-Honoré, con la llegada en orden alfabético de los dignatarios extranjeros. Esto coloca a Argentina al principio. Macron, impecable, con sus músculos perfectos en el lugar correcto y su masculinidad asexuada, sin un gramo de androginia. Su mujer siempre logra dar con la nota perfecta en ropa y en actitud, y siempre está en el tono de la ocasión. Es perfecta. A esta altura, el estilo de esta mujer marca una tendencia y una estética que, si no me equivoco, la ropa es Hermès, siempre, y nunca se sale de ahí, y de los pasteles neutros, resaltando la sastrería que yo caracterizaría como sincopada, en donde los hombros están bien puntualizados, los botones están en su lugar, es un vestido pero con forma de sobre todo. Ella está trabajando y no queda duda de que lo suyo es una función, no es ella. Y ella no se confunde y no confunde al espectador. Esto es un logro, esto es maravilloso, esto es lo que hay que hacer. El contraste con esto es el look de la Carrie Millet, que es atroz. Y ya a esta altura ella tiene que prestar más atención a esto, porque su hermano quiere ocupar un rol en el sistema internacional para el que ella tiene que estar más a tono si va a ser de primera dama. Sobre todo después del encontronazo y del papelón en el que la hermana del presidente, en tanto secretaria general de la presidencia, se tiró a los pies del embajador francés para aclarar una interna que le importa muy poco a los franceses, pero cuyo contenido del insulto, que yo no creo que ni la vicepresidenta ni la hermana del presidente lleguen a entender, fue al clavo de la cuestión. O tal vez sí lo entendieron. Y tal vez sea por esto que se haya apresurado a pedir perdón, porque de alguna forma lo que hizo la vicepresidenta con los franceses es análogo a lo que hizo la premier italiana Meloni con Macron, que es poner en evidencia la hipocresía del pasado colonial y sus pretensiones de paradigmas de virtud ética. Ahora, las razones de la vicepresidenta argentina para meterse en semejante tema, no sé. En términos estéticos, sí sé, pero bueno, son funestos. En términos estéticos, Milei tiene que practicar usar trajes a medida porque parece el padrino de una boda de primera junta, que se puso el traje por primera vez. Y eso, sumado a su narcisismo, hace que cuando tiene que posar se tensa y hace la pose de la tensión. Es decir, es la pose de la pose de la pose. Volviendo a la Carrie Millet, no termina de proyectar su lugar. No se sabe quién es. ¿Es primera dama? ¿Es asistente de él? ¿O qué? Su ropa tiene que ser mucho más arquitectural. En este momento lo que tenemos es una persona vestida para otro tipo de evento. Lo que esa recepción en la puerta del Eliseo marcó
es el profesionalismo atlético de los anfitriones. Hubo algo deportivo en el esfuerzo y en el charme de ambos, recibiendo a cientos de invitados. Milei no podría estar con esa dignidad parado durante 2 horas, saludando con ese porte a más de 100 invitados. De altísimo nivel, estableciendo diálogos sin chistes ni abracitos innecesarios, ni chupamedias alrededor. Es decir, lo de los Macron fue una lección de charme francés que deja a la condescendiente familia real británica chiquita. Es decir, realmente lo de Macron y la mujer fue increíble. Como decía, la ceremonia comenzó con fuegos artificiales, como en el Pont Alexandre, y luego con la bandera francesa, y luego dejando en claro que la ceremonia no es en el estadio, sino en el Sena, y en torno de es decir, como si el disparo de la carrera que se da alrededor del campo lo dio Lady Gaga anunciando su performance y diciendo bienvenido a París. La performance de Lady Gaga era imposible. Y hay un momento en el que hacia la mitad en donde directamente se pierde. Pero ella mantiene la atención a base de la calidad del maquillaje y de la puesta, que a pesar de la lluvia, transformaba a los pompones, aludiendo al Moulin Rouge, en instrumentos de maquillaje gigantes o de lujo, incluso parecían macarrón. Es decir, representaba a Francia. Esa Francia soñada, ese ideal francés. De todos modos, la performance de Lady Gaga tiene 2 sentidos. Por un lado, referencia en francés a Estados Unidos y al mundo del espectáculo anglófono. Y por otro lado, hay como una nostálgica reminiscencia a las épocas del Can-Can, etc. Pero la carrera que da comienzo con Lady Gaga en la apertura de los Juegos Olímpicos, en tono de gran guiñol, es musical y es sucedida por una serie de números musicales franceses en donde tenemos, por ejemplo, la parte metalera en las Tullerías con María Antonieta decapitada cantando, o peligrosamente una cantante súper famosa, yo no sé el nombre, con un grupo de bailarines vestidos de oro, negra, africana, con un grupo de bailarines vestidos de oro y haciendo movimientos africanos primitivistas, salen del Palacio de la Monnaie, del Palacio de la Moneda, que tiene, o si se tiene en cuenta el pasado esclavista de Francia, no parecería ser la mejor opción. Luego se pasa a la parte subacuática del Sena con los Minions de Pixar, que se roban a la Mona Lisa, y de ahí damos un salto al uso de los grandes hitos arquitecturales como plataformas, como escenarios, y hitos arquitecturales me refiero del modernismo del siglo XIX y principio del siglo XX, como por ejemplo el techo del Grand Palais, en donde tenemos a una Marianne negra al estilo de la Croix cantando ópera con la bandera. Interesante. El paso de los africanos como inmigrantes aparece como primitivistas o como la Marianne. Es decir, es polarizante. Es decir, es como que solo se los acepta en los modos de Occidente. Es decir, solo hay una posibilidad de que esta gente, los negros, que son o inmigrantes o el producto del colonialismo francés, se aceptan los modos de Occidente, tanto que llegan a cantar ópera. Lo que hace es, en realidad todo esto es en tono africano, ocultar el debate islámico respecto del velo, que tiene décadas en Francia y deriva del centralismo francés, napoleónico. En su versión eticista, lo que parece ser glorificado es el inmigrante o el francés de las colonias, resultado del imperialismo, que es obligado a integrarse en los términos del París blanco. Hay cierta higienización, pero de pronto en el desfile, las delegaciones en los Bateaux Mouches, en el Sena, digamos, teníamos delegaciones de 2 o 3 negros o árabes que simulaban bastante los botes que los franceses
dejan salir haciendo la vista gorda de Calais en el Canal de la Mancha y dejan morir en el medio del Canal de la Mancha en su intención de alcanzar como refugiados la otra costa, que es la costa inglesa, es decir, exactamente donde yo vivo. Como si fuera la tierra prometida, me refiero al Reino Unido. Esta es heavy, el mensaje visual. Esta higienización se ve en diferentes ecos, con la excepción como la de todo país de masculinidad comprometida e imperial. Inglaterra es otro de los casos, como la cuestión queer fue tratada en los Juegos Olímpicos, que aparecen como inclusivos, pero en realidad resultan ser todo lo contrario. Es decir, toda la prensa de la derecha norteamericana está como loca con esto. La francificación es evidente en la decisión supuestamente aplaudida de imponer uniformes diseñados por Louis Vuitton, Moet Hennessy, LVMH a las delegaciones. Convengamos que algunos, como los de Mongolia o Corea, son espectaculares, pero no son de ellos, sino que son la interpretación francesa de la cultura del mongol. Y en esto Arnaud, que es el dueño de Louis Vuitton y Moet Hennessy, es el patrocinador de los Juegos y usó todas las parafernalias de las Olimpiadas para imprimir el look de sus empresas, Dior, etc., como sinónimo de francesidad. Por ejemplo, si bien esto no se ve en las medallas, se ve en las cajas que son una promoción de las valijas Louis Vuitton. El champagne que se sirve en los estadios es Moet Hennessy, es Louis Vuitton. Y es aquí donde pasamos a la cuestión queer, que tiene una... Es decir, se hace un quilombo de aquellos con el tema. Tiene un punto perspectival a una última escena, que es la última cena, que no creo sea robada del video Casa Particular de Camilo Vaga con las yeguas del Apocalipsis y Pedro Lemebel, pero pasa raspando, porque es básicamente lo mismo. En principio, la cuestión queer está en un gueto que funciona en el puente. Y es pasarela de moda, hace de pasarela de moda el puente y hace también de banquete. Es como que están todos sentados en una pasarela de moda y se transforma en una especie de fiesta de gordos decadentes. Más allá de putos. Más allá de todo esto es, digamos, es un poco... A ver, yo esto lo digo como gay. Más allá de todo discurso inclusivo, es raro ver en los Juegos Olímpicos gente gorda en la ceremonia de apertura. Encima, esa gente gorda es gay. Visto de la perspectiva queer, corriendo el tema de lo gordo, esto es colocado como bizarro en realidad, decadente, y la gordura no importa como gordura en términos inclusivos, sino que se adhiere a la pátina de improductividad y decadencia. Dicho de otro modo, el mensaje es un mensaje violento. Esta manga de degenerados se la pasan de joda y no colaboran con el sistema reproductivo y la reproducción del sistema capitalista porque están en su mundo de pedo. Es un poco, es el mensaje inclusivo queer. No estoy muy contento con esto. El modo en el que todo esto está presentado es medio malévolo, ya que se usa al queer como instrumento de oposición al neoconservadurismo evangelizante, misticista y cristianizante de Trump, Milei y Bolsonaro, que ha emergido en América del Sur y del Norte y ahora se instala en Europa, pero se plantea como un discurso inclusivo, muy francés, de tercera vía, que vincula lo gay con lo abyecto. Macron no debe olvidar que todo ese modernismo del que es tan nostálgico deriva del dandy, de figuras como Marcel Proust, como Rimbaud, como Mallarmé. Y la lista continúa. Esa hipocresía de, por un lado, querer elevar y por el otro rebajar es lo que me incomoda enormemente de esta apertura. Que a primera vista fue maravillosa, porque París es maravilloso. El gordo pitufo que todo el mundo celebra y putea,
porque en realidad es el Cristo sacrificial en la última cena, termina siendo su exacto contrario y de alguna forma es el chivo expiatorio de la masculinidad comprometida francesa post-napoleónica, post-colonial y de lo que viene después del fracaso del proceso y del proyecto francófono. Tras esto, lo que hay es una suerte de isla flotante de caca que parece una ofrenda pagana a la paz de los Juegos Olímpicos y nos recuerda de que había, y nos recuerda, porque es una especie de una ofrenda, es como si fuera una torta, una ofrenda a la paz. Y nos recuerda de que había amenazas varias de ataques terroristas, incluso a la Torre Eiffel. El símbolo de las Olimpiadas, acá todo se vuelve muy griego. El símbolo de las Olimpiadas es Pegaso, que es el caballo alado de Apolo, como dios de las artes, y aparece flotando sobre el Sena hasta tatuarse en la base de la Torre Eiffel, las dos alas. El efecto es medio grasa. Es allí donde comienza el desfile de banderas que se colocan al costado del campo de Marte. El campo de Marte está entre la Torre Eiffel y el Trocadero. Y esto de alguna forma hace como de escolta del vértice, del punto perspectival de la ceremonia, que es el regreso triunfal espectral y fantasmal de Celine Dion cantando el himno del amor bajo la lluvia. Frente a la tribuna presidencial entra un robot que deja la bandera y deja que la policía sea bizarramente la encargada de izarla. Y allí se ve una cabeza de minotauro debajo de la tribuna presidencial y las alusiones a Pegaso y al laberinto del minotauro acá en Creta transforma a la platea de los dignatarios en el Olimpo. Después de todo, son los Juegos Olímpicos. Pero digamos, las simbologías son muy lineales. De pronto entra Zidane y una figura sin cara, pero vestida de jacobino, de revolucionario francés, le pasa la antorcha, sin cara. Una figura anónima de jacobina. Zidane se la da a Javier Nadal y de golpe el vértice es la Torre Eiffel. Nadal se sube a un barco y la antorcha entra al Louvre y un atleta trota y recorre la Cour Carré, cruza la Rue de Rivoli para pasar a las Tullerías, en medio de donde, detrás del Jeu de Paume, si no me equivoco, hay un globo aerostático a los Saint-Exupéry y el atleta olímpico más viejo, vivo, deja que dos atletas negros, atención a las equivalencias, vestidos de blanco por Louis Vuitton, atención a la higienización, prendan fuego al globo que se eleva y cuando se eleva comienza Celine Dion y el himno del amor, que además lo canta como enojada. Celine Dion está enojadísima con el amor. Y es un poco, yo creo que este es un poco el símbolo de esta apertura. Es una cosa loca, es decir, lo puto y lo queer es bizarro y es abyecto. El amor es enojado. Como su seguridad. Es decir, yo creo que acá el tema, el gran tema es la seguridad. Y la apertura fue un ejemplo de éxito y fracaso, en todo sentido. Recordemos que 2 días antes la línea Bruxelles-París y la línea de la Gare du Nord fue atacada y Bretaña y Bordeaux quedaron aislados momentáneamente y los 45.000 policías y militares desplegados fueron los verdaderos protagonistas que dejaron en evidencia 2 cosas. En primer lugar, la policía no cambia desde la época del barón Haussmann y lo que hizo fue limpiar París de pobres y de gente indecente. Lo que hicieron fue vestir a los extranjeros visitantes de Louis Vuitton. Lo que hicieron fue higienizar absolutamente París. En términos de seguridad, el despliegue, digamos, militarizante fue espectacular y lo que quedó en evidencia fue que hoy el terrorismo no es tanto frontal y espectacular, sino subterráneo y atenta a los modos de comunicación, trenes, internet, etc. Por eso es interesante que Pegaso sea el símbolo, que es el caballo de Apolo, ¿no? El mayor miedo fue un ataque de drones. Por eso el dinero hoy ya no va a la construcción
de lo que puede ser destruido, sino a la defensa de la existencia de lo que hay. Yo creo que esta es la clave de estos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son Juegos Olímpicos que ya, de alguna forma, a mí me interesa quedarme en esto espectral de Celine Dion. Esta mujer que vuelve de la enfermedad y que aparece entre los muertos y habla del amor, pero habla del amor con un tono totalmente opuesto al tono del amor, y en el medio lo que tenemos alrededor son una serie de jóvenes y de queers que están en cualquier otra, y la gente seria está ocupada ya no en construir la nación, sino en identificar a partir de la militarización lo invisible. En el medio de todo, el trauma francés de su fracaso histórico tras Napoleón. Es decir, recordemos que Francia, tras Napoleón, es un fracaso tras otro. Y de alguna forma, estos Juegos Olímpicos no niegan esto, sino es como que lo están oficializando. Yo creo que este es el gran logro de Macron. Macron y su mujer se transforman en tanto pareja, son un éxito y un fracaso. Son un éxito porque todo lo hacen perfecto. Son un fracaso porque hay cierta esterilidad en esa pareja. Es como que es muy difícil verlos tener sexo. La ropa que ella usa es ropa perfecta, pero es un uniforme. Él es un robot político y ideológico, pero el logro de ese robot termina siendo una sociedad al borde del colapso, con ciertos traumas de una nostalgia gay que no sé, digamos, la gloria francesa, literaria del Gran Guignol es gay y no se anima a celebrarla, sino que termina celebrándola con una seguidilla de payasos, que lo que termina haciendo es lo opuesto. Y si esto fue una estrategia como para conseguir más publicidad y generar debate, que es posible porque hay algo en estos Juegos Olímpicos que tiene que ver más con... Es casi como los Oscars, que los Oscars ahora son, digamos, para los negros y para las gordas. Bueno, es algo parecido a lo que quisieron hacer acá, pero está como direccionado, ¿no?, a la traumatología nacional. Iba a dedicarme a otro tema esta semana, pero los Juegos Olímpicos realmente me hicieron desviar, y por supuesto es un análisis visual, ¿no? El que estamos haciendo no es un análisis que nos salga del modo en el que estamos encarando la cuestión nosotros. Vamos la semana que viene, todavía no elegí el tema. Me gustaba el tema de Alan Faena desde París, y porque Alan Faena no está en formol, pero su discurso está en formol, y es muy interesante. Sería interesante comparar a Alan Faena con la vicepresidenta, ¿no? Nos vemos la semana que viene.